La idea de este live es conversar un poco sobre las medidas económicas que vamos a tomar aquí ahora en adelante, las medidas fiscales, con la extensión de la cuarentena que tenemos hoy en Venezuela. Fíjense que hace poco el gobierno nacional, a través de la vicepresidencia, extendió el tiempo 30 días más. Y obviamente eso alarma mucho al sector privado, a los empresarios, acerca de las medidas que hay que tomar, que obviamente eso les afecta directamente en su flujo. Ok, vamos a saludar al profesor, ya se conectó. Ok, vamos a enviar la invitación. Enviamos invitación. Vamos a saludar a Jorge. Profesor Aarón, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, profesor, de verdad, un gusto poder tenerle acá y poder conversar sobre las medidas económicas que ahora en adelante vamos a tomar en medio de esta situación que a todos nos tomó por sorpresa en medio de esta cuarentena. Y pues la idea de este live, conversaba acá, que es poder llevar información actual de qué medidas nosotros debemos tomar en medio de estas circunstancias, sobre todo porque todo ha recaído, en este caso, en el sector privado, todas las medidas económicas que se han tomado prácticamente ha puesto una carga sobre el sector privado y no sobre el gobierno. Entonces queríamos conocer sus perspectivas, cuáles son las medidas, en este caso a los empresarios, a las personas que nos ven, a los asesores que nos están viendo, cuáles son las medidas que nosotros debemos tomar en materia económica, qué indicadores, qué debemos observar para en este tiempo tomar las decisiones más acertadas en el área empresarial. Bueno, no sé si me escuchas bien. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, le escucho muy bien. Perfecto. Bueno, si parte de tu pregunta la escuché así como con algunos detalles de sonido, ¿no? Si me pudieses Ok. repetir. Ok, Ajá. bueno, le comentaba que en medio de esta situación, esta cuarentena, obviamente, todas las medidas económicas que ha tomado el gobierno Ok. nacional han recaído prácticamente sobre el sector privado. Ninguna medida Ujú. económica ha afectado directamente al gobierno, sino ahorita la carga la tiene el sector que prácticamente está paralizado totalmente. Vemos una caída de sus ingresos totalmente, un sector que no, está paralizado porque toda la cadena se ha roto, no tienen cómo distribuir sus bienes. Entonces, estas medidas obviamente están afectando a los comerciantes, al empresario, incluso a nosotros, a las personas de acá. Entonces, ¿qué medida económica nosotros debemos tomar en cuenta en medio de este tiempo? Ok, bueno, fíjate, en parte de lo que recojo que dijiste, porque otra vez escuché con cierto detalle, vamos a comenzar un Ok, poco a responder lo que pude comprender de tu pregunta, ¿no? ok, Fíjate, en los actuales momentos, tanto Venezuela como el resto del planeta está viviendo una situación total y absolutamente innovadora. O sea, esto es algo que no había pasado en muchísimos años, ¿no? Recientemente el Fondo Monetario Internacional, de hecho el día de hoy, al mediodía, Gita Gopinda, que es la jefe del área económica del fondo, daba cifras de sus estimaciones sobre la contracción de la economía. Ya el Fondo Monetario, Banco Mundial, la CEPAL se han pronunciado sobre la recesión que efectivamente en este año 2020, ¿verdad? Se va a comenzar a sentir, la cual va a ser totalmente diferente para las economías del planeta, porque algunas economías de primer mundo tienen mayor ok, capacidad para resolver problemas de corto plazo desde el punto de vista de la producción e inclusive a claro. nivel de la liquidez que se está generando como una medida para paliar el principal efecto que hay, que es la incertidumbre y pérdida en el valor de las acciones en los mercados y la ausencia de liquidez por la vía de la actividad productiva, ¿no? En el caso nuestro, en Venezuela, lastimosamente la pandemia sorprende al país en las peores condiciones económicas, políticas y sociales de nuestra historia, ¿sí? Cuando Venezuela tiene 6 años de un proceso de pauperación del Producto Interno Bruto, cuando tenemos una distorsión monetaria, cambiaria, comercial, cuando tenemos una eh,
eh, solicitud, una imposición fiscal por parte del Ejecutivo de que independientemente de la situación por la cual estén pasando las empresas, pareciera que en su imaginario, más allá de algunas situaciones que se han asomado en otros países, se debe cumplir con los calendarios Con las de, obligaciones. de, de, de pago, ¿no? Las obligaciones. Sí, Entonces, aquí vemos de alguna manera una distorsión en el deber ser de las cosas para atender una situación como la que tenemos, ¿no? En principio, el Ejecutivo, desde el punto de vista médico y sanitario, hay que decirlo, se asumió de una manera pronta el tema del distanciamiento social, el tema de el aislamiento, el tema de la cuarentena. Y ya pasaron 30 días, dentro de los cuales hasta ahora, quizás, bueno, esas cifras que nos muestran todas las noches, no vemos quizás mayor cantidad o una elevación o una velocidad en crecimiento. Sabemos que esto también tiene que ver por la ausencia de pruebas rápidas por claro, parte de la población. Si quizás muchos de nosotros hiciéramos la prueba en casa, de repente diéramos positivo asintomático en COVID sin saberlo, ¿no? El tema es que los datos surgen en la velocidad o en la medida en que se hagan las pruebas. Si no tienes pruebas, la cantidad de información que vas a generar siempre va a ser espuria, ¿no? Sin embargo, los datos parecieran ser alentadores y eso es algo que en definitiva también habría que medir. ¿Cuál es el efecto que tiene claro. esto? Hasta los momentos no hay un tratamiento estándar que a nivel internacional, por lo menos la OMS diga, bueno, este es el tratamiento a seguir para curar. Todos los países están Claro, avanzando en algunas tomas de decisión que quizás han generado estos cuadros en los cuales las personas se han recuperado prontamente. No hay una vacuna, eso es lo otro que hay que decir, lo sabemos, y hay unos tiempos que hay que cumplir, y los tiempos claro. normales dan para el año 2021, quizás para el mes de abril. Ujú. Recientemente, Sí, más o ahorita en la menos. tarde, Donald Trump tomó la decisión de cortar el financiamiento a la OMS por una cantidad de situaciones que viene asomando en función de la toma de decisión de advertir o no en enero o en diciembre del año pasado y en enero de este año de la situación en China, ¿no? Lo cierto es que, bueno, esto ya se ha politizado y tiene un efecto pernicioso Mm. sobre las economías, ¿no? Lo que estamos viviendo se puede denominar como una variable extraeconómica, lo que se conoce como un cisne negro, que es Ok. esa actividad, ese evento que es poco probable, pero que puede ocurrir y cuando pasa ¿Qué puedo? tiene Exacto. efectos potencialmente devastadores, ¿no? Y lo que hasta ahora hemos visto en Venezuela, con la economía devastada que tenemos, por la distorsión monetaria y cambiaria, vamos a recordarlo, el tipo de cambio al final del día no oficial está en 135.000 y un poquito más de bolívares por un dólar, Sí. que si devolvemos las dos reconversiones monetarias son 13.5 billones de bolívares. Eso nos muestra a nosotros, sin las reconversiones, cuál es la pérdida de valor de la moneda en función del Producto Interno Bruto. Además, tenemos una distorsión cambiaria en el sentido de que no tenemos libre acceso a las divisas y precisamente cada vez que el Ejecutivo libera más liquidez en el mercado, ese precio del dólar tiende a crecer a gran velocidad, sumado al Sí. hecho de las políticas comerciales que no son eficientes y que en estos momentos se suma la crisis del combustible, que hemos visto el día de hoy cualquier cantidad de videos, pero ya sabemos de Ujú. situaciones de colas 10 horas, 12 horas para poder cargar ni siquiera el tanque completo, sino quizás medio tanque, Sí. un cuarto de tanque, pagadero en moneda internacional, que es otra distorsión más que atenta ahora con la propia distribución de bienes y servicios y dejar Sí. paralizados grandes niveles de producción de productos agrícolas que no se pueden trasladar entre estados, no tanto por un tema de cuarentena, sino porque no hay gasolina para trasladar y transportar. Ujú. Entonces tenemos un problema bastante grave ya que, como te decía, en esos datos que liberó hoy el Fondo Monetario, se habla de una proyección en la caída del PIB para Venezuela por el orden del 20-25% para este año, que puede incrementarse en la medida que las tomas de decisión del Ejecutivo no sean las correctas, como hasta ahora han sido, que no lo han sido efectivamente. Se habla de 15.000% de inflación proyectado para el final del ejercicio 2020 por parte del Fondo Monetario. Recordemos que el año pasado cerramos con una inflación acumulada de 5.985%, cosa que nos sigue manteniendo a nosotros Claro. en hiperinflación
y lastimosamente las tomas de decisión en materia cambiaria, comercial, fiscal y monetaria no han sido las más prudentes o exitosas, recordando que tenemos una política monetaria en encaje legal del 100% originalmente, luego una reducción de un 7% que no hace ningún tipo de cambio para mejorar la situación de los créditos y reactivar el aparato productivo. Una situación también donde el empresariado, en manos de Fede Cámaras, con Industria y Comercio, más allá de mantenernos al día sobre la situación y el drama que se está viviendo a nivel del sector privado en Venezuela, Fede Cámaras tiene una propuesta formal que tiene ya más de un mes, propuestas sectoriales, transversales, para recuperar la economía, y ninguna de esas propuestas han sido necesariamente escuchadas por el Ejecutivo. El Ejecutivo se ha reunido hasta ahora y ha solicitado cosas muy particulares del sector privado, pero desoye de alguna manera la propuesta para reactivar el aparato productivo. El principal problema que tenemos ahorita, luego de estos primeros 30 días de cuarentena, es que tenemos a la población económicamente activa desmovilizada, los tenemos en casa. Claro. Y tenemos una situación en la cual el gobierno también asumió dentro de sus políticas transferencias sociales vía bonificaciones, bonos, que evidentemente un país, un gobierno, cualquiera que sea, no tiene cantidad de dinero suficiente para poder respaldar, claro, o para poder entregarle una bonificación mensual a todos los trabajadores que están desmovilizados durante 3 meses, 4 meses, 6 meses. Eso es imposible, al menos que tú sepas que lo que estás haciendo, que es lo que efectivamente está pasando en Venezuela, distinto a otros países, que la estrategia ha sido liberar grandes niveles de liquidez que efectivamente van a generar inflación en el corto plazo, pero ha sido la medida más prudente para tratar de generar ese ingreso necesario en el mercado para que siga la propia circulación. Lo que pasa es que los demás países que lo están aplicando tienen situaciones económicas mucho mejor que las nuestras y van a poder corregir el problema de hiperinflación de mediano plazo que van a tener distinto a nosotros, que ya tenemos hiperinflación, y lo que viene es a acrecentarse porque la cantidad de liquidez que se está liberando semanalmente no tiene ningún tipo de respaldo productivo por parte del gobierno. Entonces, en estos momentos estamos enfrentando un escenario bien complejo, y un escenario bien complejo porque no hay política económica en ningún libro de economía o de macro escrito que te diga cuáles son las tomas de decisión correctas en marco de un evento extraeconómico como el que estamos viviendo. En ningún libro de la Pearson, de la McGraw-Hill te dice en capítulo 32, cuando llega una pandemia, la política económica es esta. Eso no existe. Todos los países están tratando de ver de qué manera, en función de sus características, asumen las mejores posiciones para hacerle frente a un problema de desempleo que es creciente, a un problema de inflación que va a venir en el corto plazo, y evidentemente un problema de pobreza que en el caso de Venezuela, los últimos datos que nosotros conocemos, la encuesta en COVID, que es la del 2017, ya nos hablaba de 87% de pobreza extrema. Pobreza entendida como ausencia de capacidades propias para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Claro. Si tú lo quieres ver desde el punto de vista de los indicadores internacionales, pobreza entendido como aquella persona cuyo salario diario está por debajo de $1 al día, ¿no? Que en el caso nuestro es totalmente cierto, ¿no? Entonces se suman 3 problemas fundamentales que no tienen corrección real bajo ningún esquema económico, que son pobreza, desempleo e inflación. Y son problemas que están latentes allí porque cuando tú tienes una empresa y se te dice que hay una movilidad laboral y se te dice que tienes que seguir pagando tu nómina, evidentemente hay que recordar que debemos tratar en lo posible como empresarios de mantener la nómina el mayor tiempo que se pueda siendo productivos. Claro. Y para ser productivos tenemos que ser eficientes en costos, y la nómina es un costo variable, pero tenemos que estar constantemente validando las estrategias que podamos tener para mantener a esos trabajadores con nosotros y no generar más pobreza y más desempleo en la calle. Sin embargo, de extenderse las medidas de cuarentena un mes más, porque no sabemos si quizás cuando lleguemos al 13 de mayo nos digan el 12 en la noche, que se extienden 30 días más, porque bueno, evidentemente la situación no está buena, ¿no? Entonces hay que ir manejando a nivel empresarial planificación, estrategia, tácticas con objetivos de mediano y corto plazo, realizables, creíbles, que nos orienten a tener una estructura de costo más saneada, una situación
más eficiente desde el punto de vista de la generación de ingresos y sobre todo replantearse el objeto de negocio bajo el modelo de negocio que tengamos ahorita, porque la empresa, independientemente de que los trabajadores estén en casa, debemos tratar en lo posible de generar ingresos, generar flujo de efectivo, tener capital de trabajo neto, dinero allí que nos permita a nosotros hacerle frente a pago de servicios, independientemente de que se nos diga que los alquileres no se van a pagar o qué sé yo. Evidentemente tenemos que llegar a un acuerdo, porque si yo tengo mi oficina alquilada en un centro comercial o yo tengo un cubículo alquilado en un espacio, yo tengo también que ser consciente que esa persona posiblemente depende en parte de eso que yo le estoy pagando. Y si todo el mundo comienza a no pagar, ¿verdad? Como el Ejecutivo ha solicitado, incluso recordemos esa otra medida vinculada con el sector financiero que se suma con lo de la política de encaje legal, que tiene que ver con la solicitud del Ejecutivo del impago del capital y los intereses de los créditos, ¿no? Claro. Una situación que el sector financiero evidentemente lo deja inhabilitado para poder generar ingresos por la principal vía que tiene, que es la vía de los créditos, ¿no? Además que evidentemente también hace cuesta arriba que el sector privado pueda acceder de manera coherente y lógica a nuevos capitales para poder activar la actividad empresarial. Entonces, tenemos que, más allá del cliché que hemos escuchado en estos últimos 30 días, de reinventarse, ser resiliente o qué sé yo, tenemos que ser estratégicos a nivel de nuestra planificación como empresarios y tratar de pensar qué es eso que yo puedo hacer desde el punto de vista de mi actividad comercial, que se puede hacer desde casa, que se puede hacer vía remota, o cómo yo me puedo acercar al segmento de clientes que originalmente atendía para garantizar, primero hacerles saber que sigo prestando servicio en la distancia, y luego garantizar por lo menos un flujo de efectivo mínimo que me permita cubrir, en principio, gastos y costos básicos de mantenimiento y evidentemente algo de la nómina, donde como gerentes tenemos que asumir también el compromiso de nosotros mismos, asumir también durante esta pandemia, este momento que estamos viviendo, situaciones de emergencia en las cuales hasta nosotros, nuestras bonificaciones y nuestro propio salario puede estar disminuido durante un tiempo para permitir que los demás trabajadores en diferentes líneas, en diferentes áreas, también puedan tener acceso a esas bonificaciones antes de pasar a todos esos elementos que están previstos en las leyes orgánicas de nuestros países, de hablar inclusive de suspender salarios, suspender los pagos, cambiar quizás algunos porcentajes por mutuo acuerdo, temas de beneficios o algún tipo de bonificación, para tratar en lo posible de mantener siempre el flujo de efectivo, dinero que llega a la empresa y también poder pagar y hacerle frente a esa semana y a esa quincena a nuestros obreros y trabajadores. Evidentemente la situación no es, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista impositivo, porque entonces distinto a otros países donde se le dijo a los empresarios, no es que no van a pagar, es que vamos a desplazar en el tiempo el pago. En Venezuela se esperó hasta el último día para decir en la tarde, bueno, mira, vamos a ver, las personas que ganen menos de 3 salarios mínimos, bueno, no paguen esto, pero la exigencia semanal sigue estando allí. Y la pregunta es, ¿cómo si usted no está vendiendo nada? ¿Cómo si su inventario no está rotando? ¿Cómo si usted no está prestando servicio? De alguna manera se pretende luego que hagas o enteres al Ejecutivo lo que corresponde en términos de tributación por la vía del impuesto de valor agregado, por ejemplo. Sí. Entonces, de alguna manera, dime. Hay algo que yo quería acotar allí, profesor, y está en el artículo 45 del Código Orgánico, y lo quiero leer para los que nos están escuchando. Dice lo siguiente: el Ejecutivo Nacional podrá conceder con carácter general prórrogas y demás facilidades de pago de las obligaciones atrasadas cuando el normal cumplimiento de la obligación tributaria se ve impedido por caso fortuito o fuerza mayor. El Código Orgánico establece claramente que en este caso el Ejecutivo deberá conceder algún tipo de aplazamiento, algún tipo de prórroga, para que en este caso los contribuyentes puedan hacer frente hacia esa obligación tributaria que tienen, que deben, pero yo la puedo hacer en el tiempo, o sea, yo la puedo hacer con un aplazamiento, no inmediatamente, porque tengo que atender una serie de necesidades como nómina, como la operatividad de mi empresa, que me obligan a mí, obviamente, a disminuir mi liquidez. Aquí tenemos que las medidas tomadas en otros países
han sido exoneraciones, aplazamientos, incluso Es correcto. alcaldías acá en Venezuela han otorgado, acá en Girardot, en Maracay, dieron un aplazamiento de los ingresos del pago, de los ingresos brutos. Entonces, vemos que el gobierno ha hecho todo lo contrario, porque esta medida del salario, del pago, fue solamente sobre personas naturales, no recae sobre el sector empresarial, sobre las personas jurídicas, no recayó esta medida. Y aparte de eso, sale 2 días después de Así terminado es. el lapso para declarar. O sea, es como una especie de, por decirlo de alguna forma, como una burla, porque no hay ninguna medida en materia fiscal que se esté aplicando para dar un tipo de incentivo a quien realmente produce, en este caso al sector empresarial, a los empresarios. Esto obviamente socava la liquidez que tienen. Hoy en día vemos empresarios que están más preocupados por el pagar el impuesto, por el pagar la retención, porque no solamente es pagar el IVA, los que son contribuyentes especiales tienen que pagar anticipo de IVA, el anticipo del impuesto sobre la renta, aparte de eso se le deduce el IGTF, toda una serie de impuestos que obviamente tienen un fin confiscatorio, porque no te dan a ti maniobra para tú tener liquidez dentro de tu empresa. Y que si no los pagas al momento, tienes una reforma del Código Orgánico Tributario, donde las sanciones prácticamente están indensadas a una tasa de divisa de mayor valor. Entonces vemos una velocidad, por acá nos dicen una velocidad fiscal, y entonces vemos un Estado que lo que quiere es cobrar, 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 pero no ofrece ninguna medida, en este caso, al sector privado. El sector privado que ha venido sufriendo todo lo que ya usted ha hablado, hiperinflación, escasez, todas las medidas económicas que han afectado. Entonces vemos que ahorita el sector privado está contra la pared, porque tengo clientes que me dicen, Héctor, y si no pago porque no tengo dinero, no se me van a multar. Me van a multar y no solamente me van a multar con el Código Orgánico viejo, me van a multar con el Código Orgánico nuevo que ya entró en vigencia. Entonces tenemos un sector preocupado más por pagar obligaciones tributarias que realmente por operar como debería en medio de una pandemia, como está sucediendo en otros países, que se les están concediendo ciertas medidas tributarias al sector empresarial. Quería agregar eso. Sí, fíjate, y de hecho es muy importante lo que tú estás comentando, porque si bien se contempla en los códigos y está en las leyes, eh, el hecho de no observar de forma corriente lo que nuestro marco jurídico, el legal vigente establece para este tipo de situaciones, el Ejecutivo cada vez más se aleja del deber ser de las cosas, ¿no? No es el hecho de que necesariamente se tenga que hacer lo mismo que hacen otros países, porque las condiciones de Venezuela son bien Son diferentes. particulares. No somos una economía emergente, somos una economía sumergente, es decir, estamos sumergidos, como es una categoría que surgió por ahí en algún momento para tratar de describir a Venezuela. Y en esos términos hay que recordar también el 320 constitucional que te habla de la coordinación macroeconómica. Y básicamente la coordinación macroeconómica es el uso armonizado de un conjunto de políticas, que ya la dijimos en algún momento en estos minutos que tenemos conversando: política monetaria y cambiaria en manos del Banco Central de Venezuela, política fiscal en manos del Ministerio de Finanzas y todos los entes adscritos, y política comercial, que es muy importante desde el punto de vista de la producción. Cuando en Venezuela no hay coherencia ni linealidad en el desarrollo de este tipo de políticas, vemos situaciones como la que recientemente experimentamos, como tú bien lo estás describiendo, una voracidad fiscal. Pareciera que es importante seguir generando ingresos por la vía de los tributos internamente, más allá de la situación que están mostrando las empresas y más allá de que en el propio código se muestre una vía de por fuerza mayor poder generar transiciones o cambios, ¿no? Entonces, Claro. evidentemente en Venezuela el deber ser de las cosas no se está cumpliendo. Y cada vez que nosotros vemos la situación diaria de reportes, al final del día, por algún vocero, personero del Ejecutivo, se hace mención a una situación de conteo de enfermos o casos importados o exportados o nacionales o de donde vengan, y no se hace mención al tema económico, que es el otro gran problema que ya nosotros lo teníamos, pero que la desatención por el tema económico para tratar de atender el tema sanitario, que lo podemos entender totalmente, hay que prestarle atención, ¿verdad? Va a ser lo más grande que vamos a tener nosotros en cosa de pocas semanas, porque ya teníamos una situación económica bien compleja, ¿verdad? Con mucha distorsión, como dijimos ahora, pero que ahora va a estar aún más distorsionada.
donde las personas simplemente van a tratar de ver de qué manera las pocas empresas que abrieron su Santa María a comienzos de este año, porque recordemos que el año pasado muchas empresas, las pocas que llegaron a 31 de diciembre, que nominalmente quizás pudieron generar algún tipo de utilidad, realmente en términos de el índice nacional de precios consumidor, la gran mayoría quedó en rojo. Y las pocas que se atrevieron a abrir, ni siquiera el 5 de enero, en febrero, dijeron, déjame ver cómo va el mes de febrero y levanto la Santa María y vemos cómo reiniciamos actividades en este 2020. Y fíjate tú que el 11 de marzo, un poquito después, a mitad de mes del tercer mes, comienza esta situación de pandemia y muchas personas a nivel de sus empresas no habían recuperado capacidad real operativa para hacerle frente a esto que nos viene ahora. Entonces, no hay linealidad en la política económica, tenemos un banco central que está ausente, ¿verdad? Un banco central que tendría que ser autónomo, pero sabemos que por su actuación, desde el punto de vista práctico, en la realidad no lo es. Tenemos entonces un Ministerio de Finanzas y una cantidad de entes adscritos que simplemente pareciera que están mudos y tenemos una total ausencia de coordinación de política económica, que es una de las principales cosas que al mismo nivel de lo sanitario tendría que estarse trabajando a nivel de emergencia y alarma nacional, porque lo próximo que nos viene a nosotros es una gran crisis económica, peor de la que ya estamos, en el sentido de que son más las empresas que ahora se ven en riesgo de que su operatividad se siga tambaleando y que próximamente, en el mes de mayo, quizás algunas personas digan, mira, mis costos variables son mayores a mi nivel de ingreso y técnicamente no puedo seguir. No, cuando un empresario se da cuenta que tiene que echar mano a los ahorros para pagar la nómina o tiene que pedir prestado al banco para pagar la nómina, ya sabemos que desde el punto de vista de nuestra propia operación estamos fuera de juego. Y es la relación que muchas empresas están viviendo ahorita. ¿Cuántos empresarios no están ahorita viendo cómo cambian divisas a ver cómo pagan nómina? ¿Cuántos empresarios no están viendo de qué manera se reinventan para seguir prestando servicios, así sea en un mínimo porcentaje, pero que sigue entrando dinero en cuenta? Más toda la presión que tenemos exterior por el tema de las sanciones económicas a personeros específicos, pero que bueno, de alguna manera ya ha permeado en todos los niveles y que en definitiva está haciendo que muchos venezolanos no puedan utilizar medios electrónicos de transferencia de dinero fiduciario, divisas o no, hacia Venezuela. Entonces aquí cuando nosotros tenemos que ver que la desatención del tema económico se está convirtiendo en un grave problema, que yo pienso que es el que va a explotar más rápido en la cara del Ejecutivo y que no tiene margen de maniobra real para hacerle frente. Un producto o una generación de ingresos por la actividad petrolera que es declinante ante una toma de decisión del OPEP de restringir a 9.7 millones de barriles día, toda la OPEP de producción, que habla de uno de los mayores recortes en la historia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para tratar de manejar ese precio hacia arriba, restringiendo producción. Eso evidentemente a Venezuela lo va a afectar. Un barril petrolero venezolano que está por debajo de $15 el barril. Y evidentemente una economía distorsionada que sabemos que de hace mucho tiempo no depende, gran mayoría de ese barril de petróleo, pero lo poco que llega, ¿verdad? Ya ni siquiera es suficiente para poder sostener el nivel de gasto que se tiene. Entonces, evidentemente, por donde tú lo veas, tenemos una situación de déficit, una situación insostenible que más temprano que tarde va a seguir generando problemas aún más estructurales que van a merecer mayor atención que inclusive los sanitarios. Venezuela en algún momento, en pocas semanas, vamos a tener que ir a una situación de consenso a nivel empresarial, de comenzar a generar horarios de trabajo específicos, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12, donde un día va la parte operativa, el otro día va la parte administrativa, porque no todos los países pueden darse el lujo de estar toda la gente en su casa viendo Netflix o compartiendo con el vecino o asomándose en la ventana aplaudiendo a las 8 de la noche, que es una realidad, que es un tema social y es un drama económico que tenemos, que hay que entenderlo. Pero en un país como Venezuela, que no es que sea un país rico, somos un país pobre que no supo manejar correctamente bien sus recursos y en estos momentos realmente no tenemos de dónde echar mano, ¿verdad? Porque inclusive la solicitud que se hizo de 5.000 millones de dólares, la primera, el Fondo Monetario, fue rechazada y la segunda de 1.000 millones de dólares fue rechazada también, cuando hay otra cantidad de países a los cuales les han aprobado una cantidad de dinero para echar adelante medidas de
corrección económica en el marco de la pandemia. En el caso nuestro tenemos el peso también de la distorsión política que hace que organismos multilaterales no nos vean con buenos ojos y no nos vean con seriedad. Claro. Entonces, esa es una diatriba muy compleja que tenemos, que se sigue sumando a todo este panorama que en Venezuela se asoma. Entonces, a nivel de la empresa y a nivel de las personas naturales y las personas jurídicas, no podemos estar esperando que de arriba venga una línea, porque no la va a haber y hasta ahora no la ha habido, una línea coherente para el desarrollo de la actividad económica empresarial. Más bien tenemos que comenzarnos a organizar en términos de escenarios previsibles, de mediano y corto plazo, de operatividad de nuestra empresa y de poder, eso sí, y ahí volvemos al tema de la reinvención y la transformación digital, qué de lo que yo hago se puede llevar a lo digital y qué de eso que se puede llevar a lo digital puedo activar lo más pronto posible para generar ingresos que me permitan mantener la operatividad, así sea en los montos mínimos, pero que por lo menos me permita a mí mantener operación. Es increíble ver cómo muchas empresas hoy están aplicando temas de delivery y no solamente de comida. O sea, aquí estamos viendo personas que inclusive el servicio que prestan es hacer el delivery. Ni siquiera es que una empresa de consultoría está activándose por Zoom todas las noches haciendo webinar, o están cobrando por hacer cursos a la mitad de los precios, están activando todos sus consultores a nivel empresarial. O sea, de hecho, muchos negocios digitales están experimentando hoy un crecimiento exponencial de uso de su plataforma. Antes de la pandemia, era normal que en Zoom estuviesen conectados 10 millones de personas a nivel planetario utilizando la plataforma. En estos momentos, el promedio está en 200 millones de personas utilizando Zoom. Los servicios que más se están utilizando son servicios de plataforma de e-commerce. Y todas las empresas que estaban en ese proceso de transformación digital y que entendieron la necesidad de tener una salida digital, que no es tener el mejor data center o los computadores más actualizados, es entender cómo correctamente la tecnología me puede ayudar a crear valor, y que comenzaron a cambiar sus modelos de negocios y comenzaron a migrar a modelos de negocios donde lo digital también era un elemento fuerte. Son quizás las que ahorita están viendo cierto nivel de respiro. Hay empresarios que se están llevando las manos a la cabeza preguntándose qué van a hacer, ¿sí? Claro. Y es ahí donde, de alguna manera, los profesionales que estamos en estas áreas tenemos que ayudar en lo posible a dar diferentes opciones, diferentes salidas, porque lo que yo no sé lo puedo aprender, lo que yo no manejo lo puedo pedir que alguien me ayude a ver cómo se hace. Y en definitiva, nos conviene a todos que el sector empresarial se mantenga en funcionamiento, porque es la empresa privada el motor de desarrollo de los países. Venezuela no puede echar adelante sola a punta de transferencias y de bonos dado a través de un sistema de redistribución electrónica. Aquí tenemos que seguir generando bienes y servicios y tenemos que ir al mercado a trabajar bajo condiciones sanitarias correctas, quizás en un patrón escalonado de retorno a actividades, cubriendo elementos de sanidad propios para que la pandemia, como fue el distanciamiento social de los primeros 30 días, se mantenga en prevención. Sin embargo, hay una realidad latente, que es que no podemos seguir echándose adelante un país que está prácticamente paralizado desde antes de la pandemia. Claro, hace poco veía que España va a reactivar sus actividades no esenciales y lo va a hacer paulatinamente por sector. Hablaba de esta medida, muchas personas me decían que era una locura, que España tiene unos índices altos de contagio, pero yo creo que es necesario reactivar el sector privado, porque de cierta forma esto va a permitir que la economía vaya andando. Aquí prácticamente todas las empresas, las empresas de servicios han emigrado al sector tecnológico, donde se han visto que todos sus servicios los han pasado a prestarlos por vías de Zoom, vías WhatsApp. Hoy en día son una cantidad inmensa de cursos que se están dando vía Classroom, vía Moodle, vía todas las plataformas e-learning que existen. Ha aumentado, incluso hace un tiempo de reinventarse, más allá de la palabra, en el sentido de llevar todo ese conocimiento, por lo menos nosotros, que somos una empresa netamente de formación y de consultoría, que estamos haciendo, llevando todo ese material que nosotros tenemos a plataformas digitales.
porque inclusive yo hablaba con una persona y le decía, después que pasa este tiempo de cuarentena, lo más seguro es que existan ciertas medidas donde no vamos a poder reunirnos, no va a haber esa aglomeración de personas. Y lo más probable es que nosotros tengamos que emigrar nuestros servicios ya no de forma presencial, sino de forma online, de forma remota. ¿Por qué? Porque es necesario. Leía que hace poco esta pandemia no solamente va a pasar porque hay un nivel de contagio muy alto. Entonces lo más probable es que esto persista no solamente hasta el mes, hasta el siguiente mes, sino, digo yo, finales de septiembre, inclusive 2021, inicio de 2021, donde ya el nivel de contagio ya haya bajado lo suficiente como para la economía se reactive. Entonces nos toca a nosotros asumir un tiempo donde nos toca reinventarnos, ver qué opciones tenemos nosotros para poder digitalizar todos nuestros productos. Pero ahora aquellas empresas que necesitan que el aparato productivo, toda la cadena se active, que el sistema de suministro de combustible se active, me preguntan qué vamos a hacer, porque tengo clientes que nos dicen, necesito llevar todos mis productos, pero no hay gasolina, el gobierno para sacar el salvoconducto es un problema, me dicen que no puedo, este tipo de empresas, profesor, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo se reinventan? ¿Cómo van a hacer? Porque tal vez las empresas que nos dedicamos a la consultoría, a la asesoría, a la formación, tenemos una opción en los medios digitales, pero hay empresas que sí necesitan directamente que tal vez el uso del combustible, la distribución de sus alimentos, la distribución de sus bienes, se active el aparato productivo. Ahora vemos que un gobierno, en sí las medidas que está tomando es una cuarentena, aislamiento, no hay suministro de gasolina. Hace poco veía un video en Valencia donde era una locura prácticamente para abastecerse de gasolina. Entonces vemos como que no hay una flexibilización por parte del Ejecutivo Nacional para este sector que prácticamente está siendo apaleado ahorita por la crisis. Sí, fíjate, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Y aquí es muy importante recordar que no todas las áreas empresariales son iguales, ¿no? Como tú bien lo dices, hay algunas que de repente podemos comenzar a irnos a lo digital, sin embargo, no todo el mundo puede. Y no todo el mundo puede porque su objeto de negocio y su operación no da para irse a digital. Entonces, necesariamente tenemos que llevar en algún punto a patrones de inserción laboral diferenciados, es decir, con horarios, con fechas. Tiene que haber una estructura que privilegie determinadas actividades de producción, de distribución de alimentos, de desarrollo, de mantenimiento de actividades y evidentemente trabajar con pequeñas cantidades de personal, con el mayor nivel de seguridad posible para evitar contagio, guardando distancia, evitando toser, o sea, todas esas cosas que hemos recordado, porque ya las sabíamos en estos 30 días, tratar de mantenerlo. Los que se puedan ir a digital, claro que sí, pero lo que yo quiero rescatar de la conversa es que no podemos esperar a que necesariamente esta estructura de reinvención del tramado empresarial venezolano venga de arriba. O sea, eso tenemos que comenzarlo a construir nosotros. Y tenemos que comenzarlo a construir nosotros porque, de hecho, vuelvo y lo recuerdo, ya hay propuestas formales hechas por entes empresariales para reactivar el aparato productivo. Lo que hay es que volver sobre ello y ver de qué manera le damos la vuelta para que calce en esta situación ahora médico-sanitaria, como tú bien lo recuerdas, de alto nivel de contagio, donde si según los números son esos, ¿verdad? Que nos están diciendo, y manteniendo quizás para algunas actividades muy puntuales, prioritarias, ¿verdad? Los mayores niveles, bueno, poder entonces generar una reinserción, así sea a media máquina, a media capacidad, pero comenzarlo a hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en el país desde el punto de vista de la digitalización? Son dos problemas fundamentales. El primero, todos lo sabemos, que nos afectó el año pasado en el mes de marzo, que fue el sistema eléctrico nacional, y que de esa situación no nos hemos recuperado, ¿sí? En todos los estados de Venezuela, en un mayor nivel, en un menor nivel, horarios, 8 horas sin luz, 12 horas sin luz todos los días, o de repente aumenta ¿cómo se llama? La tensión y suben los bombillos, claro. La luz baja, se fue la... Eso evidentemente sigue pasando y no se ha corregido y eso es un gran obstáculo para poder orientar nuestra actividad a lo digital, porque si tú no tienes garantizado energía eléctrica constante,
quizás pasa como tú me comentabas, a veces de repente estamos haciendo estos en vivo, se nos va la luz, bueno, ¿y cómo hacemos, no? Y se va Y la lo luz o otro el es, internet. y lo otro es el internet, que una cosa depende de la otra. O sea, hoy por hoy, mi esposa por lo menos ayer pasó 5 horas tratando de hacer una transferencia bancaria internacional y entre la luz eléctrica y el internet, y me imagino que la propia No se plataforma pudo. fuera de Venezuela, se hizo dificilísimo. 5 horas para hacer una transferencia bancaria. Bueno, eso es algo que es muy cuesta arriba. Estamos hablando de actividad administrativa financiera, ¿sí? Mantener al día las cuentas, hacer los pagos correctamente. Imagínate tú lo cuesta arriba que es entonces generar contenido para plataformas que evidentemente tienen que ser bajo la modalidad asíncrona. O sea, esto que estamos haciendo nosotros en vivo, donde de repente las personas nos ven y preguntan y conversan. Por eso es que hay que explorar bastante bien estas herramientas, y lo conversaba ayer en una actividad igual a esta, un Instagram Live, que estamos hablando sobre las posibilidades que está detrás de esto. Bueno, si bien existen herramientas y plataformas, creo que ahora hemos realmente comprendido el verdadero uso que tiene Internet y la gran necesidad que Sí, tenemos de utilizar correctamente bien redes sociales y plataformas, el adiestrarnos para poder manejar esto. Hemos entendido en estos días lo importante de el contenido, que el contenido, como nos dicen en redes sociales, es el rey, pero la conversación es la reina. A final de cuentas, ¿cómo yo me diferencio? Tanta gente que está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Quién sabe cuántos globitos en claro. vivo cada persona vio antes de conectarse con esta Sí, actividad que tenemos hoy, ¿no? Mucha gente haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo me diferencio digitalmente? Entonces, aquí tenemos que explorar temas de marca personal, tenemos que explorar temas de diferenciación de los productos, hay que echar mano de el conocimiento previo que ya las personas tienen del trabajo que estás haciendo, hay que hacer promoción y publicidad de los trabajos que estamos haciendo en digital. O sea, viene una nueva onda distinta de generar trabajos en línea. Pero como tú bien lo decías, lamentablemente hay actividades que no se pueden digitalizar, y quizás en ese sentido hay que reevaluar el objeto del negocio y que reevaluarse el modelo de negocio. Y hay muchas herramientas empresariales, estratégicas que nos ayudan desde la matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, tan importante que es y que a veces pasa por debajo de la mesa, pasando por el modelo de generación de negocios Canvas y cualquier otra cantidad de herramientas que existen para poder validar y medir el hecho de que lo que estamos haciendo en principio estaba bien orientado, y luego, bajo las nuevas condiciones que estamos experimentando, quizás lo podamos seguir haciendo de una manera distinta. Porque lo cierto, como tú bien lo dices, Héctor, y lo acusas correctamente, es que nosotros no sabemos cuál es el horizonte temporal del distanciamiento social. Tú bien lo estás comentando. De hecho, el Fondo Monetario Internacional nos está comentando que el rebote de la economía a nivel global se va a ver en el 2021, quizás después del segundo trimestre. Es decir, en el primer semestre del año 2021 es que se va a comenzar a ver la recuperación económica de los países que comenzaron a trabajar en función de objetivos de crecimiento y desarrollo. Es decir, política económica coordinada con el sector productivo y empresarial para crear trabajo que genere valor. Pero por los momentos estamos viendo que se disparan las ayudas económicas, el paro forzoso, y toda esta cantidad de mecanismos que existen para asistir a los trabajadores en temporadas de cesantía, pero también se están disparando situaciones de despidos masivos. Fíjate tú, en esos sí. días veía que los parques temáticos de Disney habían desincorporado 43.000 trabajadores. Y son 43.000 trabajadores que se suman a los millones de personas que quizás viven de ese pequeño salario, de ese pequeño ingreso, que no tienen seguro necesariamente nada, y que en estos momentos las empresas, muchas de ellas ven como la mejor vía desincorporar trabajadores, cuando sabemos que no es la primera pieza que debemos tocar para tratar de mantener la estructura en funcionamiento. Primero tendríamos que tratar de ser eficientes en costo fijo, costo variable, en el propio funcionamiento y gerencia de la empresa. Entonces, aquí hay que echar mano de mucho de eso que se aprende en la universidad y que a veces no se aplica, ¿no? El tema de la buena Claro. gerencia, la buena administración, indicadores, sobre todo lo que dijimos hace rato, planificar, ser estratégico, generar tácticas, técnicas que nos permitan con objetivos realizables de corto y mediano plazo, lograr objetivos que nos permitan generar ingresos. Es mejor tener un poquito de algo que no generar nada. Y eso nos ayuda mucho desde el punto de Claro. vista de flujo de efectivo. Entonces hay que ser realistas y sobre todo a nivel de comunicación con nuestros pares, nuestros proveedores, nuestros interesados en el trabajo que estamos haciendo, nuestros trabajadores, ser muy transparente en la comunicación y hablar de los diferentes escenarios que estamos manejando.
donde no necesariamente, otra vez lo digo, el primero es desincorporar trabajadores. El primero tiene que ser una sincerización de las estructuras de costo, sincerizar y ser un poco más transparente con la operatoria de la actividad, poner a trabajar a nuestras personas en la distancia y ver, pensando todo el mundo, cómo podemos cambiar a lo digital y escuchar a todo el mundo, no solamente los gerentes, porque a veces se comete ese error. Se comete el error que se reúnen los 4 gerentes en un salón y ellos son los que deciden qué va a pasar. Hay que escuchar a la secretaria, hay que escuchar al analista, hay que escuchar al señor que hace el café. Todos tienen ideas interesantes de quizás cómo esto puede cambiar. Mire, jefe, y si hacemos esta cosa de esta manera, oye, no se me había ocurrido, porque quizás él lo está viendo de una manera distinta a ti. Y precisamente es aquí donde tenemos que amalgamar y seguir haciendo equipo con nuestra gente. Si no, las empresas que no estén en la onda de ser resilientes, de conversar, de compartir, de comunicarse, de reinventarse, de reestructurarse, de volverse a armar en condiciones nuevas y agrestes como estas, van a estar lastimosamente destinadas a ver declinar su actividad empresarial en el mediano plazo. Eso va a ser así. Sí, profesor, otra pregunta que le tenía. Ahorita muchas personas se nos han acercado a nosotros para invertir en Bitcoin. Se ha visto una oportunidad. Nosotros el día 13 o 12, no recuerdo, de marzo, vimos obviamente que el Bitcoin tuvo un comportamiento donde tuvo una tendencia no, donde bajó a $3.800, que fue su punto más bajo. Y nosotros sabíamos que era una oportunidad pues para invertir, porque sabemos que ese no es su precio. Él iba a buscar después su estabilidad y iba a buscar otra vez tener la estabilidad que tenía, pues de los $9.000. Entonces allí nosotros hablamos con varios clientes, muchos hicieron invertir, otros no, pero al comenzar al Bitcoin a subir, muchos nos llamaron enseguida: mira, quiero comprar Bitcoin, quiero comprar Bitcoin, quiero comprar Bitcoin, manténme al día, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Compro? ¿No compro? Yo por lo general he visto que el mercado está buscando una estabilidad, o sea, el precio que traía, de los 9.000 y pico de dólares que traía el Bitcoin, y que drásticamente bajó a 3.800. El mercado está buscando esa estabilidad y estamos a punto de vivir el halving de Bitcoin, donde obviamente vamos a pasar de 12.5 a 6.25 Bitcoin. Entonces vemos que lo más probable es que la tendencia suba. Ahora, muchos me han dicho, si llega a haber una segunda ola de la pandemia, llega a haber una segunda ola de contagio, que es lo que se presume, que es lo que se dice, ¿podría esto afectar otra vez el mercado cripto? ¿Podría esto otra vez afectar el mercado de criptomonedas y hacer que las criptomonedas se vayan otra vez al suelo? Es lo que constantemente la gente me está preguntando, y le digo, bueno, estas son cuestiones que obviamente nosotros no tenemos el control. Podemos estimar, podemos ver un horizonte, pero no sabemos realmente si esto llega a suceder, porque son agentes que se nos escapan de nuestras manos. Lo más probable, lo más lógico es que el Bitcoin ahorita busque su estabilidad, el precio que ya traía. Pero si llega a haber una segunda ola, si llega a haber un contagio masivo, otra vez en China, que ellos están tomando medidas muy drásticas, muy rígidas para evitar la propagación, donde era el epicentro del contagio del virus. Entonces vemos que las personas están como dudosas, invertir, no invertir. Yo estoy ofreciendo como una forma de salida para obtener ingresos la compra de Bitcoin. O sea, ahorita el mercado está buscando su estabilidad. Hay personas que han ganado, hay personas que han perdido, pero es una opción, o sea, es una alternativa, es como una salida en medio de esta situación. Más allá que las bondades que nosotros sabemos que tiene el Bitcoin, su seguridad, el uso de la tecnología blockchain. Ahora, profesor, queríamos saber su opinión acerca de esto. Lo que pasa, Héctor, es que en estos momentos el tema de la pandemia también está poniendo a prueba todas las características propias que el Bitcoin muestra como proyecto desde el libro blanco de Satoshi Nakamoto, ¿no? En el entendido que de un mercado de 245 mil millones de dólares, cuando comenzó este tema de la pandemia, hace un mes para acá, que la OMS el 11 de marzo declaró la pandemia con el COVID-19, vimos perder entre 40 y 45% de ese precio completo, de esa capitalización de mercado. Es bastante. Lo que nos quiere decir que al final de cuentas, el Bitcoin y las cripto en general, como vehículos de inversión, refugio para muchas personas, por la volatilidad que tiene y las posibilidades en el corto plazo de generar ingresos rápidos, también sufrió, ¿no?, por el efecto de la pandemia. Hay que entender que lo que estamos viendo ahí son precios que son el reflejo de las incertidumbres y los miedos
y las seguridades y los Ujú. análisis de todas las personas que están constantemente invirtiendo en los mercados. Y que el mercado somos nosotros, somos personas. Si no necesariamente yo tengo seguridad en mi moneda, trataré de buscar un vehículo distinto que me permita resguardar el valor de mi trabajo, porque eso hay que recordarlo. Claro, El dinero mayormente representa el trabajo de las personas y las empresas. Y si yo quiero respaldar eso, bueno, me voy. Si el bolívar está depreciándose, busco dólar. Si no tengo dólar, me voy a otra cosa. Puede ser cripto, puede ser la acción de una empresa, puede ser oro, ¿sí? Y lo cierto es que en estos momentos, como tú bien lo dices, el precio está corrigiendo, está tratando de llegar a cierto nivel de estabilidad, cercano a los $7,000. Sin embargo, la expectativa que hay con el halving que viene por ahí en mayo, que más o menos hacia el 12, 13 de mayo, es por ahí, esta es la fecha, tiene la expectativa de que por diseño, al tener una recompensa menor picada a la mitad otra vez, ujú, el precio tenda entonces a aumente. crecer. Sin embargo, habría que ver qué tanto ese halving va a generar una fortaleza en el precio y una tendencia al alza, que históricamente siempre ha sido al alza, por más que haya corregido precios. Pero aquí lo importante es ver las finanzas de cada una de las personas que tienen como opción el tema cripto, porque, por ejemplo, si alguien que nos está viendo es asalariado y no sabe si va a seguir o no de aquí a un mes en la empresa y lo que tiene son unos churupitos en bolívares en la cuenta del Claro, banco y unos cuantos dólares en digitales en una cuenta afuera y unos cuantos dólares guardados en una caja, oye, siempre se nos dicen en el tema de inversión, coloca lo que estás dispuesto a perder. La pregunta es que como no exactamente. conocemos cuál es el horizonte temporal de estas condiciones especiales de la pandemia y la persona no sabe cuál es su situación de generación de ingresos por tema salarial, quizás habría que medir el riesgo de colocar parte de su dinero, que tanto le ha costado quizás, en un vehículo que, si bien tampoco se ha ilustrado y no se ha educado para poder entender esas variaciones de precio, vale decir, análisis técnico y análisis fundamental, es decir, Ujú, tratar de formarse como un trader, una persona que, si quizás no necesariamente está todos los días en las plataformas haciendo scalping o day trading, por lo menos es capaz de entender esas velas japonesas, entender ese comportamiento y hacer análisis técnico con todas las herramientas que están presentes para después llegar a decir, bueno, voy a entrar aquí, voy a esperar tantos minutos, voy a salir acá porque mi predicción en función de mi análisis técnico y análisis fundamental, el tema macro, todo lo que está pasando, quizás me va a ayudar a generar algún tipo de beneficio. Si la persona no sabe nada de eso, ¿verdad? Y evidentemente está pidiendo apoyo a alguien que lo pueda orientar, también quien orienta en temas de inversión cripto tiene que ser lo suficientemente responsable y ujú, consciente de la realidad del otro, ¿verdad? Porque exactamente. por más que yo lo vea como algo genial, quizás de repente tú y yo tenemos que saber qué cantidad de divisas guardado en dónde, que por más que nos vaya mal Ujú, en una pequeña operación, bueno, puede ser que no nos haga tanta mella, pero quizás alguien que se acercó y claro. colocó un porcentaje elevado perdió la mitad de lo que tenía, por no saber o por no dejar o Ujú, por dejarse orientar sin saber correctamente qué estaba haciendo. Entonces, en resumen, hay un tema de planificación financiera que parte de cada individuo, persona natural claro. y jurídica, porque sabemos que en Venezuela muchísimas personas jurídicas, empresas, están inclusive generando flujo de dinero, están generando flujo de efectivo por operaciones de intercambio de Bitcoin. Piensa que están recibiendo Bitcoin como forma de pago o lo están utilizando como un elemento de reserva y fortaleza luego el cambio cuando varían los precios. Entonces, cada caso es diferente y aquí lo que hay que hacer es planificación financiera de corto y mediano plazo. El inmediatez de Claro. una economía venezolana, donde el bolívar sigue depreciándose a gran velocidad, donde seguimos en hiperinflación, donde la situación económica tiende a ponerse peor y donde sabemos que ese dólar quizá va a llegar a 150,000 bolívares de repente de aquí al Ujú, viernes, que nos habla de que el bolívar sigue perdiendo valor en ausencia de producción, en una dependencia de un 90% del resto del mundo, que vale decir que las importaciones de bienes y servicios también están paralizadas en cierta medida, no está llegando la misma cantidad de producto a los países y los países están generando producción primero para su mercado interno y luego para exportar. Eso hace mucho más complicado el escenario y cada quien tiene que ver en su horizonte temporal a nivel personal qué gastos tengo que son recurrentes, qué necesito y cómo puedo hacerle frente a eso a nivel de claro. lo que puedo producir. Ah, es la empresa. Ah, bueno, ¿qué capital de trabajo yo necesito? ¿Qué flujo de efectivo tengo que generar? Y de cómo me puedo yo financiar quizás con una situación vinculada con un tema cripto. Entonces, cada quien tiene que monitorear correctamente
esa toma de decisión. Ser irresponsable y decirle aquí a todo el mundo, no, vale, métase y compre Bitcoin, eso es una maravilla. Cada caso es Claro. diferente. Y no hay que invertir en Ujú. cosas que no conocemos. Y si vamos a colocar solamente aquello que estemos dispuestos a perder. Exactamente. Bueno, profesor, muchísimas gracias. De verdad, yo pienso que más claro imposible. Fue un honor poder tenerlo acá. Yo para finalizar quiero compartir algo que anotaba acá y son las redes que nosotros debemos utilizar en este tiempo para las personas que nos están viendo. Lo primero es que debemos resurgir. O sea, en medio de esta situación que Ujú. obviamente nos ataca a nosotros, tenemos que resurgir y salir adelante, asumir el tiempo que nos tocó, asumir Así es. la situación. Lo otro es redefinir. Necesitamos copiar, planificar, ya el profesor lo decía, necesitamos comenzar a escribir esas metas que necesitamos tener en este tiempo para subir y para poder resurgir. Lo otro es restaurar, comenzar a ver qué se dañó en mi empresa, qué se dañó en mi vida, que necesito ahorita restaurar inmediatamente, porque obviamente estamos en crisis, pero la crisis, como decía ayer, la crisis o te eleva o te sepulta. Y ahí es donde nosotros, como gerentes, como empresarios, como personas, decidimos o la crisis me catapulta a cosas mayores o la crisis me sepulta como empresa. Lo otro es responder, tener una respuesta rápida en medio de estas circunstancias. La otra regla que quiero compartir es reaccionar. O sea, no tengo que esperar mañana, tengo que reaccionar ayer. O sea, desde ayer ya tengo que tomar acciones en medio de mi situación, en medio de la crisis. Lo último es reconocer lo que nos tocó, reconocer porque hay gente que se queja, porque vimos esto, porque vimos en Venezuela esta situación. No, es reconocer lo que estamos viviendo y reaccionar rápidamente, porque si no reaccionamos, entonces no vamos a poder tomar las decisiones más asertivas. De verdad queremos agradecer al profesor Aaron Olmos, de verdad gran amigo, gran conocedor de la materia cripto y economía. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, espléndida y magistral su explicación. No, bueno, Héctor, muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias a quienes se conectaron el día de hoy, que nos están acompañando dentro de tantas actividades que hay en línea, nos escogieron a nosotros Sí, para compartir y esperamos que esta conversa sabrosa, amena que tuvimos, Héctor y yo, colabore un poquito a quitarnos esos paradigmas, a pensar de manera diferente y con todas esas redes que tú acabas de decir, también podamos nosotros rearmar nuestra estructura así y es. reenfocar lo que queremos lograr. El mejor país que tenemos es Venezuela. Nos tocó este Así es. tiempo y tenemos que estar a la altura de la dificultad Ujú. que tenemos. Nadie va a echar el país adelante que no seamos nosotros. Y el trabajo lo tenemos que hacer somos nosotros. Así que ese punto de vista, Héctor, agradecido, siempre a la orden. Y de verdad que, bueno, Muchísimas estamos acá gracias. para seguir trabajando. Así es. Muchísimas gracias, profesor. Esperemos tenerlo próximamente acá en Maracay cuando esto todo se solucione en alguno de nuestros eventos. Así que muchísimas gracias, profe. Y bueno, estamos en contacto. Feliz noche. Claro que sí, con el favor de Dios. Feliz noche.